quiero presentarte el receptor de radio Neutrodino. Nosotros hemos visto que en la lección 4 hemos hablado de la galena, en A5 del receptor a reacción, en A6 del heterodino y en A7 de FM. Y aunque cronológicamente y en el tiempo esta tendría que ir más próximo a la galena, al de reacción, es decir, en lugares probablemente quinto o sexto, por no cambiar toda la numeración, lo voy a poner como en la lección 8. Esta lección que considero que es importante que conozcas qué es el neutrodino. Y además lo digo porque me ha llegado una radio que es un neutrodino y quiero que conozcas la historia y funcionamiento de este tipo de receptor. El inventor del neutrodino fue Alan Hazeltine, que en los años 20 se le ocurrió modelar el comportamiento del triodo, es decir, ver su flujo de electrones, ver las capacidades parásitas entre electrodos y ya de una forma matemático-física reproducir ese comportamiento. O sea, su gran mérito fue darle verdaderamente rigor técnico, no experimentar, sino probar con fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, ese comportamiento y la mejora de ese comportamiento. Por lo tanto, y por eso se dice que lo hizo con una regla de cálculo y con un lápiz, porque verdaderamente lo que hizo fue técnica físico-matemática. ¿Qué consiguió Hazeltine? Calcular el valor de la capacidad, que ahí figura como C sub n, que de alguna forma neutraliza los efectos de la capacidad existente entre grilla y placa. Esa capacidad entre grilla y placa produce una realimentación positiva que hacía que los receptores se silbasen. Y esto era muy incómodo para la recepción. Entonces, lo que en este momento, de una forma matemático-física, Hazeltine consiguió dar con el valor de la capacidad C sub n necesaria para neutralizar el efecto de la capacidad entre los electrodos de grilla y placa. Ese condensador de neutralización, que en este esquema lo llaman condensador de balance, sí es variable, pero lo que se procuraba siempre es que fuese ajustado en fábrica, de tal forma que el usuario no tuviese que estar constantemente variando la capacidad de ese condensador, porque si no estaríamos ya próximos a lo que es un receptor a reacción cuando queremos que la reacción sea controlada, es decir, que no llegue a salir el pitido, que hay un condensador, suele ser un condensador o la posición de las bobinas que hacen que el aparato no pite, pero no, lo que se pretendía precisamente era eso, quitar los pitidos del receptor. Si es cierto que si cambiamos el tipo de lámpara, pusiésemos un equivalente, es probable haya que volver a ajustar ese condensador de neutralización, ese condensador de balance, ya que las características físicas de la nueva lámpara, a pesar de ser equivalente, no tiene por qué coincidir con la lámpara original para la cual se había ajustado ese condensador. Como puedes ver, existe la etapa de sintonía previa, efectivamente constituida por una bobina y un condensador variable, y luego a la salida incluso también hay otra etapa de sintonía. Es decir, que estamos con tipo de receptores de sintonía, de esos receptores de varias etapas de sintonía. Pero lo que el neutrodino hace precisamente es quitar los pitidos. Y eso es el gran avance del neutrodino. Quitar esos pitidos de realimentación, de oscilación que tenían esas lámparas triodo, solo unas lámparas triodo. Del receptor neutrodino, solo en Estados Unidos durante este periodo de años 23 al año 30 se vendieron 10 millones de receptores y se estableció una gran competencia. Bueno, las patentes fue ya un mundo, tuvieron ahí todos los problemas del mundo en el tema de patentes. Patentar esto no era fácil y los pleitos en patentes eran muy grandes, tanto en la parte del neutrodino como, digamos, su gran competidor, que pueden ser los receptores regenerativos o a reacción. El de reacción ya lo conoces. De regenerativo he hablado menos, pero es similar. Pero vamos a llamar a ese bloque regenerativo de reacción, que su inventor fue Astron. Entonces, entre ambas tecnologías,
hubo un duro enfrentamiento. ¿Ventajas del neutrodino? Pues los famosos pitidos, sobre todo el de reacción. Hasta que ajustabas esa reacción tenía unos pitidos muy fuertes. Por eso, y que además no radian, el neutrodino comió el terreno a los receptores de reacción. Y en España vemos cómo en el año 25 el periódico El Sol precisamente hablaba de este tipo de receptores norteamericanos y insistía en que el neutrodino no entraba en oscilación. Igualmente, el Imparcial del año 27 habla de lo mismo y ahí acuña un término, lo que se llama el autodino. Los autodinos eran aquellos receptores que podrían mandar radiación por la antena, como podría ser a lo mejor un receptor a reacción. En el año 26, la revista especializada Ondas pone un anuncio precisamente de la marca alemana Nora en la que se cita la venta de un modelo neutrodino. Ondas es una revista de aquella época. He puesto los anuncios salen en muchas de las revistas del año 26, de estas de Ondas, pero he puesto esta para que te fijes qué bonita era la ilustración de su portada. Merece la pena dedicar un tiempo a esa portada. En el año 32, la revista Blanco y Negro contesta la duda o pregunta de un lector. Previamente ese lector había mandado 4 cupones de la citada revista, hablando precisamente del neutrodino. Y ahí le indica que hay un condensador de capacidad muy baja, alrededor de 10 picofaradios, que es el que de alguna forma compensa la capacidad entre los electrodos de grilla y placa. Y ese condensador de neutralización le da un nombre propio y dice que es el neutrodón. Bueno, y por último ya dice que para sustituir las lámparas porque se le habían agotado, que pongan las mismas, porque si no puede tener el problema de que ese condensador de neutralización, ese neutrodón, no sea de la capacidad necesaria para neutralizar la capacidad de grilla y placa de la nueva lámpara. Este es el receptor Nora K4W, que es muy parecido al que me ha llegado a mí. Entonces, quiero que veas ese condensador del neutrodón, ese condensador precisamente compensador de lo que es la capacidad de grilla y placa. Este receptor puedes ver que tiene una etapa de sintonía, después está la detección y 2 lámparas de amplificación de baja frecuencia. Este será el motivo de un vídeo precisamente de la reparación de este receptor. Pero aquí acabo lo que es la presentación del neutrodino y deseo te haya gustado. Muchas gracias.